Hola, hoy quiero llevarlos a las misteriosas profundidades del océano, donde la oscuridad guarda secretos que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida. Imaginen esto, en el frío ártico, los científicos han descubierto un fenómeno asombroso. Existe una barrera invisible que ciertas medusas, llamadas Botrinema brucei elinorae, simplemente no cruzan. No es una pared física, sino una línea inmaterial trazada por poderosas corrientes oceánicas. Estas medusas sin una pequeña protuberancia jamás se aventuran al sur del paralelo 47 norte, mientras que sus primas, idénticas, pero con esa pequeña marca, lo hacen libremente. Este descubrimiento, liderado por el Dr. Javier Montenegro, nos ofrece una poderosa metáfora. Nos muestra que al igual que en el océano, en nuestra vida espiritual existen fronteras invisibles que son cruciales para nuestro destino. La Biblia nos habla de una línea divisoria de obediencia que nos protege. Y aquí viene lo más impactante. ¿Qué protuberancia espiritual nos permite a nosotros navegar este mundo sin ser arrastrados por sus peligrosas corrientes? Es el carácter de Cristo formado en nosotros por el Espíritu Santo. Este fruto del Espíritu nos da una ventaja selectiva espiritual, permitiéndonos vivir en el mundo sin ser del mundo. El océano no es continuo, y nuestra vida espiritual tampoco lo es. Está lleno de corrientes invisibles que nos empujan. ¿Estamos prestando atención a esas fronteras divinas? Este fenómeno natural nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras decisiones y las influencias que permitimos en nuestras vidas. Te invito a explorar cómo esta línea invisible en el océano profundo puede iluminar tu propio camino espiritual. Fronteras invisibles. Un hecho insólito. En las insondables y oscuras profundidades del océano, donde la luz del sol apenas se atreve a penetrar, existen misterios que desafían nuestra comprensión. Uno de estos enigmas, recientemente estudiado, nos ofrece una poderosa metáfora sobre una verdad eterna que, como cristianos, conocemos muy bien: la existencia de fronteras invisibles que definen el gran conflicto entre el bien y el mal. Un artículo científico reciente ha revelado un fenómeno extraordinario en el océano Ártico. Existe una barrera invisible, una línea intangible, que ciertas medusas simplemente no cruzan. No se trata de una pared rocosa o una plataforma de hielo, sino de una frontera inmaterial trazada por corrientes oceánicas y sistemas de presión en las profundidades del Atlántico Norte. Los científicos, liderados por el Dr. Javier Montenegro, descubrieron que una especie de medusa de las profundidades, la Botrinema brucei elinorae, se presenta en dos formas casi idénticas. La única diferencia visible es una pequeña protuberancia en la capucha de algunas de ellas. Lo verdaderamente asombroso es que las medusas, que carecen de esta protuberancia, jamás se aventuran al sur del paralelo 47 norte, una línea divisoria invisible en medio del océano. Sus primas, genéticamente idénticas, pero con la protuberancia, sí lo hacen libremente. El Dr. Montenegro lo explica de esta manera: las diferencias de forma apuntan a la existencia de una barrera biogeográfica desconocida en las profundidades del océano Atlántico. Esta corriente del Atlántico Norte actúa como un guardián silencioso, separando ecosistemas de manera invisible pero efectiva. Al reflexionar sobre este fenómeno, no podemos evitar trazar un paralelo con la lucha espiritual descrita en las Escrituras. Como discípulos de Jesús, entendemos que el universo es el escenario de un gran conflicto entre Cristo y Satanás, una batalla que no se libra con ejércitos visibles, sino en el terreno de los principios, la lealtad y la adoración. Al igual que en el océano, en nuestra vida espiritual, existen fronteras que no son físicas, pero sí definen nuestro destino eterno. La Biblia nos habla constantemente de una línea divisoria. No es una línea geográfica, sino una frontera moral y espiritual. Es la línea que separa la obediencia de la desobediencia, la luz de las tinieblas, la vida de la muerte. En el jardín del Edén, esa barrera era clara y estaba definida por un mandato:
Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Génesis 2:17. No había un muro físico alrededor del árbol, sino un mandato divino, una frontera de lealtad. Adán y Eva, al igual que las medusas sin protuberancia, estaban seguros y protegidos dentro de los límites establecidos por su Creador. Cruzar esa línea no era una simple decisión geográfica, sino una que alteraría su naturaleza y su relación con Dios para siempre. De manera similar, la ley de Dios, los 10 mandamientos, no es un conjunto de reglas arbitrarias para restringir nuestra libertad. Es una transcripción del carácter de Dios, una barrera protectora que nos define como su pueblo y nos guarda de las corrientes destructivas del pecado. Cada mandamiento es una frontera invisible que, al ser respetada, nos mantiene en el ecosistema de la gracia y la bendición de Dios. El enemigo de las almas, por otro lado, siempre nos tienta a creer que cruzar esas fronteras nos dará mayor libertad o conocimiento, cuando en realidad nos arrastra a corrientes peligrosas de las que es difícil escapar. Los científicos teorizan que la pequeña protuberancia en algunas medusas podría ofrecerles una ventaja selectiva. Esta característica les permitiría sobrevivir mejor frente a depredadores al sur de la barrera, en aguas diferentes. Esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Qué protuberancia espiritual nos permite a nosotros, como cristianos, navegar por las peligrosas aguas de un mundo caído sin ser arrastrados por sus corrientes? La respuesta es el carácter de Cristo formado en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Cuando nos entregamos a Dios, Él comienza un proceso de transformación en nosotros. Desarrollamos rasgos espirituales que nos distinguen: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, conocidos como el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Estas no son simples modificaciones de conducta, son la evidencia de una naturaleza transformada. Esta transformación nos da una ventaja selectiva espiritual. Nos permite enfrentar las tentaciones y las pruebas de este mundo, los depredadores espirituales, sin sucumbir. Nos da la capacidad de discernir entre la voz de nuestro pastor y la del engañador. Así como la medusa con la protuberancia puede aventurarse más allá de la frontera, el cristiano revestido del carácter de Cristo puede vivir en el mundo sin ser del mundo, navegando seguro a través de las corrientes del mal que arrastran a tantos a la perdición. El océano no es continuo, la vida tampoco. La conclusión de los investigadores es fascinante. El océano no es una extensión continua, sino una red guiada por fronteras ocultas y reglas no escritas. ¡Qué descripción tan precisa de nuestra existencia espiritual! El mundo no es un espacio moralmente neutro. Está atravesado por corrientes espirituales, influencias y presiones invisibles que nos empujan constantemente en una u otra dirección. Satanás ha creado poderosas corrientes de pensamiento y cultura. El materialismo, el relativismo moral, el egoísmo y la búsqueda del placer a toda costa. Estas corrientes son atractivas y parecen inofensivas en la superficie, pero nos alejan sigilosamente de la corriente del Atlántico Norte de Dios, que es su voluntad y su ley. Sin un ancla firme en Cristo y sin la brújula de su palabra, es fácil dejarse llevar y terminar en territorios espirituales de los que nunca pensamos formar parte. Incluso las medusas, seres sin cerebro, parecen respetar estas fronteras con un sorprendente sentido del orden. Cuanto más nosotros, seres creados a imagen de Dios y dotados de la capacidad de elegir, deberíamos ser conscientes de las fronteras espirituales que Él ha establecido para nuestra protección y salvación. El estudio de estas medusas en las profundidades abisales nos recuerda que las fronteras más importantes de la vida no son las que podemos ver con nuestros ojos. En el gran conflicto cósmico, cada día tomamos decisiones que nos posicionan a un lado u otro de una línea invisible. Elegimos a qué corrientes nos exponemos, qué influencias permitimos en nuestra mente y qué principios guiarán nuestras acciones. Que este fenómeno natural nos inspire a una reflexión más profunda. Examinemos nuestras vidas.
Estamos cultivando esa protuberancia espiritual que solo el Espíritu Santo puede formar en nosotros. ¿Estamos prestando atención a las fronteras de la palabra de Dios o estamos derivando peligrosamente hacia corrientes que nos alejan del puerto seguro? Así como existe una barrera invisible en el océano que define el hábitat de una medusa, existe una barrera invisible entre el bien y el mal, entre la vida eterna y la perdición. Que por la gracia de Dios y el poder de su Espíritu, elijamos permanecer en sus aguas, protegidos por sus límites y guiados por sus corrientes de amor y verdad, hasta que lleguemos seguros a las playas de la patria celestial. Texto clave de la Biblia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2.